un comunicado que desarrolló el Ministerio de Salud Pública que va dirigido a los laboratorios, si se quiere, a los prestadores de salud, pero en realidad a la población en general, ¿no? Y que apunta a tener en claro a qué refiere cada uno de los términos que hoy en día se han vuelto tan frecuentes para nosotros respecto a esta pandemia, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir cuando escuchás tal cosa o tal otra? Sí, yo creo que desde marzo o pocos días antes que estamos todo el tiempo usando términos que a veces los confundimos y nos pasa a nosotros mismos. Así que este espacio es bueno para nosotros y para ustedes para empezar a manejar exactamente las definiciones de cada término. ¿Sabes qué es, por ejemplo, un caso sospechoso cuando vos decís que alguien es un caso sospechoso de coronavirus? Y ahí lo tenemos. Mira, es aquella, toda persona que presente alguno de los siguientes síntomas: rinitis, odinofagia. ¿Sabes qué es la odinofagia? Es cuando sentís dolor de garganta y al tragar, fundamentalmente. Bueno, es eso. Tos, dificultades respiratorias. Anosimia, que es perder el olfato. Anomia. Anosmia, exactamente. Sí, anosmia. Y ageusia. Ageusia, que es cuando perdés el gusto. Estén o no acompañados de fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos, diarreas o signos de impregnación viral. También será considerado sospechoso aquella persona que curse una enfermedad respiratoria aguda y que requiera internación. Es sospechoso. Claro. No quiere decir que portando alguno de estos síntomas o más de uno tengas coronavirus. Ahí pasas a ser un caso sospechoso. Y en ese caso tenés que consultar con un médico a ver qué paso seguir. Exactamente. Punto. Nada más. No tenés que enseguida ir a tomar algo o llamar a tus compañeros. Siempre primero preguntar a un médico y luego saber, porque también hay mucho miedo entre nosotros. Y es cierto que si uno levanta el tubo y dice, ay, me siento mal, primero preguntemos al médico qué hacer y después hablemos, ¿no?, con nuestro entorno. Esto es parte de la paranoia que muchas personas tienen respecto a esto. Ahora, del caso sospechoso podés pasar a ser un caso confirmado. Bien. Que es lo siguiente que vamos a estar explicando ahora. Y tiene que ver el caso confirmado con, bueno, un caso de aquella persona que tiene un test positivo de coronavirus. Te hicieron el hisopado, diste positivo, ahí y solo ahí pasás a ser un caso confirmado. Dejamos la sospecha de lado y ya hay certeza de que usted tiene coronavirus. Y ahora un término que es bien importante para todos nosotros, sobre todo para el tema de la prevención y cuidarnos, ¿no? Que es el tema de ser contacto, ¿no? Para tenerlo bien claro. Exactamente. Bueno, tú tuviste contacto con alguna persona con COVID y a muchos les puede haber pasado que la aplicación Coronavirus UI te avisó que estuviste en contacto con alguna persona que está enferma de coronavirus, que dio positivo. Y es bueno saber, ¿no?, cuándo te puedes considerar contacto a toda persona que haya estado en contacto estrecho. ¿Y a qué refiere esto? A menos de 2 metros durante un total acumulado de 15 minutos o más durante 24 horas. Eso es importante porque no es el pasar por al lado de alguien, ¿no? El tema del tiempo es relevante. 15 minutos o más, ¿no? Que hayas, no sé, entablado una conversación o algo similar. Sí, y con un caso confirmado, todo esto que estamos diciendo con un caso confirmado desde las 48 horas antes del inicio de los síntomas o de la realización del hisopado. A ver, una persona tiene síntomas, presenta síntomas o tiene hisopado confirmado que tiene coronavirus, 48 horas antes, si vos estuviste en contacto a menos de 2 metros durante 15 minutos o más, ahí pasás a ser un contacto. No si estuviste la semana pasada, la semana anterior en un cumpleaños, si te lo cruzas, ahí no pasás a hacer contacto. Es bien importante esto, porque cuando una persona pasa a ser confirmada, le empieza a decir a sus contactos más cercanos, tengan en cuenta eso, son 48 horas antes de que esta persona haya presentado síntomas o, como dijo recién Fede, tenga la confirmación del coronavirus. E incluso en los casos asintomáticos también, Y atención de esto, porque vos tenés la confirmación del coronavirus, pero sos asintomático, tenés que tener en cuenta también aquellas 48 horas previas, ¿no? Y hasta que dure, obviamente, el periodo de, la transmisibilidad del virus. Pero hay una cuestión que es muy importante, porque acá incluso, si vos estuviste con tapabocas, pero en tiempo prolongado, en contacto con una persona que tuvo coronavirus, igual pasas a hacer contacto. Bien. Igual pasas a hacer contacto. El tapabocas es una herramienta realmente útil para evitar el contagio, pero no quita que se te considere contacto, aunque tú y la otra persona hayan usado tapaboca, pero si estuviste a 2 metros o a menos de 2 metros durante 15 minutos y sobre todo en un lugar cerrado, ¿no? Eso es bien importante. Seguimos repasando algunos de los términos
que me parece más que interesante, porque de esto venimos hablando desde marzo, pero ahora estamos en un momento clave en que es muy importante y bueno, y habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros, el tenerlo bien claro, ¿no? Vamos con el siguiente. El testeo, exactamente, el testeo. Si el contacto está sintomático, se debe testear en ese momento independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la exposición. O sea, tú tenés síntomas, dolor de garganta, fiebre, los síntomas que recién describíamos, bueno, se te hace el testeo sin importar cuánto hace que hayas tenido contacto con alguna persona, ¿no? Que te hayas expuesto posiblemente al virus. Si estás asintomático, el testeo debe hacerse al 7º día de la exposición. O sea, me confirman que Andy Vila tiene coronavirus. Sí. Yo no tengo síntomas. Pero de la última vez que estuve en contacto contigo, tengo que dejar pasar ese periodo de tiempo para hacerme el test, para hacerme el hisopado y ahí confirmar o no si yo también tengo coronavirus. Exactamente. Bueno, en los casos asintomáticos, sí. Eso, ¿no? ¿Tenés algún síntoma? Inmediatamente va al hisopado. Sí, los asintomáticos claramente es si no presentás ningún síntoma, ¿no? Si no tuviste fiebre, si no te sentiste mal, pero eso no quiere decir que puedas tener coronavirus, claro, aunque no tengas síntomas, y es muy común que pase eso también. A ver, pasó acá, ¿no? Sí. En el caso de Marce, que le mandamos un beso enorme, les digo, les visitó el médico, que está impecable, está mejorando. Sí, le mandamos un beso grande. Pero Marce estuvo el lunes, acá la última vez que vino, y nosotros tuvimos que esperar para poder volver al otro lunes a hacernos un segundo hisopado, claro, para poder confirmar que no teníamos nada y poder volver tranquilamente a trabajar. Nos hicimos uno antes, pero por un tema de organización del canal, ¿no? Sí. Porque tomamos el diario del lunes, el ruso en PH, en fin. Pero hay que dejar, si sos sintomático, pasar 7 días. Sí, y también bien importante con este ejemplo, lo de contacto, ¿no? Porque yo justo me había pedido el lunes y la última vez que había visto a Marce había sido el viernes. O sea, pasaron más de 48 horas por eso de que dijimos del aislamiento, claro, y el contacto, ¿no? Por eso yo pude venir al programa y ustedes tuvieron que hacer todo el proceso que ya vimos. Dijiste aislamiento. Seguimos, dijiste aislamiento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que hacer aislamiento? Toda persona con resultado positivo de COVID-19, cualquier persona, adulto, niño, debe cumplir aislamiento limitando el contacto con personas sanas. Vos sos positivo, te tenés que encerrar. Y no podés mantener contacto con absolutamente nadie más. Si tenés un test positivo de coronavirus. Ese es el término aislamiento, que difiere en algo de lo que es cuarentena, ¿no? Que es otro de los términos que en un ratito vamos a estar contando. Pero bueno, vayamos a explicar, Andy, los criterios de aislamiento. Dale, ¿no? Acá dice, criterios de aislamiento. En los casos sintomáticos, debe cumplirse aislamiento durante 14 días desde el inicio de los síntomas y 72 horas sin fiebre y con mejoría de los síntomas. En casos asintomáticos, el periodo es de 10 días después del resultado positivo y en ninguna de estas situaciones es necesario repetir el hisopado. Acá está, y esto hay que subrayarlo. O sea, no tenés que volver a hacerte un hisopado. Si vos fuiste sintomático, si tuviste síntomas y tenés un test positivo, tenés que cumplir el aislamiento 14 días, 2 semanas. Y después de las 2 semanas se te considera, siempre y cuando no hayas tenido ninguna complicación, sí, sea claro, con otros síntomas, si otras patologías. Si estás bien, si te sentís bien. Pasaron 2 semanas, los síntomas desaparecieron, se considera que estás curado y no tenés que hacerte otro hisopado. En los casos asintomáticos se reduce a 10 días. 4 días menos que el resto. En principio, ¿te acordás? Cuando comenzó todo esto, era similar. Sí. Eran 14 días para los asintomáticos y 14 días para quienes presentaban síntomas. El Ministerio de Salud Pública, siguiendo el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, bajó a 10 días el alta para los asintomáticos y tampoco deben repetirse el hisopado. Corremos con el beneficio de la información. Cuando empezó todo esto, en otros países no sabían para dónde agarrar. Nosotros, hoy, en la situación en la que estamos, tenemos toda la información de lo que ya pasó en otros lugares, así que aprovechémoslo a nuestro favor, ¿no? Y por último, otro término que venimos escuchando, pero durante muchísimo tiempo o con mucha frecuencia en los últimos meses, es el término cuarentena, que es distinto al aislamiento. El aislamiento lo debe hacer a alguna persona con COVID positivo, enferma de coronavirus, con síntomas o sin síntomas, aislado. La cuarentena es distinto y es lo que hicimos nosotros, con el ruso, con Alexis, Federica, todos los que debimos cuarentenarnos. ¿Por qué? Porque estuvimos en contacto, podía existir la sospecha, pero para evitar
la seguir propagación del virus, claro. exactamente, es que realizamos cuarentena. Todos los contactos de casos confirmados deberán realizar cuarentena, limitando el contacto con otras personas durante el periodo recomendado de 7 días con relación al hisopado, con realización al hisopado al 7º día, lo que decíamos. Y esto de la cuarentena que decías recién, es lo más fácil a veces que se presta a la confusión, ¿no? Porque uno está haciendo cuarentena, quizá no tiene coronavirus y dice, bueno, voy al súper, yo no tengo la confirmación, no. La cuarentena no te podés mover de tu casa y es real, excepto para hacerte el hisopado, si tenés que trasladarte a hacerte el hisopado. Pero cuarentena significa que todavía no está confirmado que no tengas coronavirus y tenés que quedarte encerrado y aislado. Y acordate además también, si vos tenés coronavirus y no cumplís con el aislamiento, se te puede denunciar. También. Estás cometiendo una falta, exactamente, desacato, y podés terminar con 2 problemas. Uno de salud y otro legal, ¿no? Así que tengamos claro todos estos datos, tengamos claro todos estos términos y abogamos por la responsabilidad colectiva de cuidarnos entre todos, de cuidarse uno mismo, pero además también cuidar a tu compañero de trabajo, a tu familiar, a la comunidad entera. Exactamente. Bueno, la verdad, esto nos sirvió a nosotros también. Es un repaso que la verdad que me gustaría cada tanto ir haciéndolo porque es muy, pero muy importante en los tiempos que se avecinan y en los tiempos que ya estamos.